Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Familia de fe, qué bueno que estás con nosotros en este su espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Feliz y contenta del apoyo que ustedes nos brindan. Gracias de verdad por estar con nosotros. Saludos, señores, a las personas que nos siguen. Doña Filomena, que sé que está frente de su televisor, como siempre. Gracias por la fidelidad. Señores, yo estoy bendecida, estoy feliz porque tengo aquí una invitada muy especial, muy querida, que yo sé que muchos de ustedes la conocen, sobre todo aquellos que pertenecemos también a la familia de Radio María. Sin más preámbulo, aquí está nuestra amiga y hermana en Cristo, Luceta Fernández. Bienvenida, Luceta. Gracias, muchas gracias. Y yo feliz, Jackie, de estar aquí contigo en el programa. Una persona a la que tú sabes que quiero y admiro mucho. Amén, Quiero, gracias. Admiro y respeto por el trabajo que ella hace. Amén. Y aquí en Rescatando Valores, imagínate tú, ya tú sabes, feliz. Haciendo lo que Mamá María yo quiere. No sé, pero yo también le voy a enviar saludos a doña Filomena. Doña Filomena, muchos saludos. Sí, es que ella siempre está permanente esperando este programa, de verdad. Bueno, Fíjense en el televisor. Pues déjenme decirles, señores, que Luceta es directora de la Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología. También es coach ontológico certificada por Newfield, ¿verdad? Lo dije bien. Lo dijiste muy bien. Network de Chile y PROA de Colombia. También ella es logoterapeuta y tanatóloga egresada de DAO, Instituto Víctor Frank de Perú. Señores, una persona titulada, lo que más me gusta de ella, que ella es servidora fiel del Señor y que a través de su programa Chispa de Vida en Radio María Dominicana también siempre lleva mensajes de esperanza, mensajes motivadores, edificantes para ayudar a otros. Siempre aquí, Luceta, cuando iniciamos el programa, tendemos a ponerlo primero en manos de Papá Dios. Amén. Y siempre la invitada es la que le corresponde. Pero yo feliz. Bueno, pues en actitud de oración, Así en el nombre mismo. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias Padre Santo por esta oportunidad que nos das de llegar a todos los televidentes y radioyentes de Televida. Gracias, Señor, también porque estoy aquí con Jackie en Rescatando Valores, una persona a la que quiero mucho. Te pido, Señor, que toda palabra que salga hoy de nuestros labios sea palabra de edificación, que toque los corazones, Señor, porque solo tú sabes, Jesús, quién necesita de estas palabras que vamos a pronunciar hoy. A ti, Virgen Santísima, también te pedimos que estés con nosotros y que siempre, en tu santo amor, intercedas por nosotros. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿saben qué? A mí me llamaron de esas personas que siempre están mirando el programa y fue de Constanza la llamada, lo que no recuerdo ahora mismo el nombre de la persona, y me dijo, Jackie, a mí me gustaría que tú hablaras un poco del miedo. Digo yo, pero ¿quién más que nuestra querida hermana Luceta que nos hable un poquito del miedo? Y sería bueno como empezar, y del duelo. Sí, claro, también, claro. combinado. Pero sería bueno empezar, porque a veces decimos miedo, pero ¿qué es el miedo? Mira, si tú me permites, porque vi una carita por ahí cuando tú mencionaste logoterapia y tanatología, como ¿qué será eso? Sí, ¿verdad? Y como siempre me lo preguntan, ¿verdad? Ajá. Bueno, la logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicología, la fundada por el doctor Víctor Frankl, que nos habla de vivir una vida con sentido, una vida en valores, una vida donde la actitud que asumimos es lo que cuenta para enfrentar las cosas que nos pasan. Bien, y la tanatología, todo lo que tiene que ver con las pérdidas y los procesos de duelo que se generan a partir de esas pérdidas. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Ya para Ya que podemos nuestros iniciar. amigos exactamente podemos iniciar el miedo. Fíjate, el miedo, Jackie, es una emoción primaria, una emoción que compartimos con los animales. Y esa emoción lo que nos indica es, porque yo soy de la escuela de que dice que no hay emociones ni positivas ni negativas, lo que hay son
emociones que son mensajeras. Eso son. Las emociones son mensajeras y tienen un determinado fin en un determinado momento. El miedo es una emoción que nos pone en alerta, que nos avisa ante un posible peligro, ¿m? Y que nos dice, oye, ponte en tus 5 sentidos porque aquí puede estar pasando algo. Ese miedo puede ser real o puede ser que no sea real. O sea, que no sea un miedo racional, es la palabra. Que sea un miedo imaginario. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo sé que estoy cerca de un precipicio y que me puedo caer, lógicamente siento miedo, me pongo en alerta, tomo las medidas del lugar para no caerme. Pero, por ejemplo, para ser más explícita, hay otro tipo de miedo, por ejemplo, el miedo a los lagartos. Sí, es un miedo, el pavor a las cucarachas. Exactamente, que yo lo comparto. Y más si son voladoras. Ay, sí. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ya ese miedo en realidad es un miedo irracional. Porque ¿qué me puede hacer un lagarto o qué me puede hacer una cucaracha? Ah, pero una culebra sí. Ah, bueno, la culebra es diferente, tú sabes. Pero, y depende de la culebra que sea también. Claro. Entonces, eso es. Lo que hay es que ver, o sea, ¿a qué es que yo le tengo miedo? ¿Por qué le tengo miedo? Saber identificar mis miedos, eso es lo principal. Por ejemplo, los estudios dicen que los principales miedos del ser humano, ¿cuáles son? El miedo a las alturas, el miedo a estar encerrado en lugares pequeños, la claustrofobia, el miedo a los animales, pero también el miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte. Pero ¿cómo se va desarrollando? Porque, por ejemplo, a veces pasa, y creo que es así, la persona mientras más pequeña es, menos miedo tiene. Por ejemplo, a las alturas. Eso es un juicio, lo que tú acabas de decir. Ah, bueno. Eso es un juicio. Bueno, eso no está escrito en ningún libro. No está escrito, no. Que mientras más pequeñas son, menos miedo tienen. Es mi percepción, porque, por ejemplo, la montaña rusa. Cuando uno está pequeño, le encanta montar si no le da miedo. Se asusta un poco. Fíjate, pero después que va creciendo, que va tomando conciencia. Depende, porque yo conozco niños que le tienen mucho miedo a las montañas rusas. Bueno. Ahora, por ejemplo, yo de adulta, para mí eso no es ningún tipo de diversión. O sea, yo no me monto en una montaña rusa. Porque ya tú sabes lo que pasa. Ni que me paguen. La altura. No, y he visto unos casos, por ejemplo, donde la montaña voltean la silla y tú te quedas mirando hacia abajo. Y incluso hay casos que se han visto en Disney World y en estos parques temáticos, ¿no? De diversión, donde han habido desperfectos y han habido muertes. Sí. Entonces, eso es algo que yo definitivamente le tengo respeto. Pues entonces pero hay niños, pero hay niños que, por ejemplo, sí le tienen miedo. Sí le tienen miedo a la montaña y no se te suben por nada del mundo. Tú sabes, o sea, que eso, porque lo que pasa es que el miedo también, fíjate, hay miedos que vienen, como digo yo, por modelaje. Por ejemplo, el miedo a la cucaracha. Por lo general, si la mamá le tiene miedo a la cucaracha, los hijos, si la ven que brinca para arriba, en buen dominicano, cuando una cucaracha, hace lo mismo. Van a hacer lo mismo. Exactamente. O sea, que se puede crear esa fobia, se puede contagiar el otro. Exacto. Por ejemplo, Natalia ya no le tiene miedo a la cucaracha. Antes sí, pero a Abraham sí le tiene miedo. Pero yo digo que es por mí, porque ellos me han visto a mí en realidad. Tú sabes, porque si tú te pones a ver, o sea, no hay motivo ni hay por qué. Sí, exacto, no sé. Ahí es que está, pero los niños generalmente aprenden por modelaje. Pero hay otro tipo de miedo. Es el miedo, por ejemplo, a una pérdida. Claro. O al no querer morirse, que estamos apegados a la vida. Por ejemplo, la muerte es un tema tabú, ¿eh? Sí, claro, no morimos, pero para los que estamos y tenemos un poquito de ese conocimiento, pero hay otros que creen que ya ahí terminó todo, no. Pero ahí no terminó todo. Sí, claro. Lo que te digo que es un tema tabú porque a los seres humanos no nos gusta, por lo general, que nos hablen de la muerte. De hecho, como yo siempre digo, cuando viene la muchacha de la funeraria a ofrecer los planes, ¿verdad? Zafa. Si vemos un carro fúnebre que nos cruza por al frente en el camino, zafa. Sí, zafa. ¿Te das cuenta? Porque sí, ¿qué es lo que sucede, Jackie? Que la muerte me enfrenta a mi límite. Es que yo sé que así como esa persona falleció, yo un día voy a fallecer. ¿Te das cuenta? Entonces me voy a ir de este mundo. Y no tiene que ver sobre todo muchas veces con que me voy de este mundo, sino lo que estoy dejando atrás. Sí. Estoy dejando a mi familia. Estoy dejando mi hogar. Estoy dejando cosas que yo amo. Pero también me voy a enfrentar a algo que yo no sé.
A lo desconocido. la incertidumbre. Entonces, el ser humano no le gusta la incertidumbre, no le gusta no saber. Yo quisiera tener la certeza de todo, pero imagínate, por ejemplo, tú acabas de decir algo importante. La fe tiene un papel muy importante en el ser humano con respecto a estas cosas. Yo te lo digo porque en mi práctica privada siempre he visto, Jackie, que las personas que tienen fe les va mucho mejor cuando enfrentan una enfermedad catastrófica. Así por es. ejemplo, que saben que van a partir. O, por ejemplo, cuando una persona que ama mucho o que han amado mucho ha partido, el duelo por lo general, cuando esa persona tiene fe, es un duelo sano y es un duelo fácil, si se puede decir, de recorrer. Que de hecho muchas veces incluso lo esperan y están desesperados porque eso pase. Lo que pasa es que eso se llama duelo anticipado. Okay. Ese es el duelo. Señores, estamos aprendiendo duelo Ah, anticipado. ya lo Oigan esto. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tengo un familiar o una persona muy amada que se enferma, ¿verdad? Que sabemos, por ejemplo, que esa persona va a fallecer y yo voy mirando cómo esa persona poco a poco se va desgastando o cómo va sufriendo en ese desgaste, generalmente, Señor, llévatelo para que no sufra más. Ay, sí. Pero ya yo voy haciendo el duelo. Y cuando esa persona fallece, no es que no me duela, no es que yo no voy a sufrir. Pero no se siente como más pero estoy conforme. más, exacto, es posible que yo esté mucho más tranquilo porque ya yo vi y yo sabía que eso venía. Así es, importantísimo el tema que estamos tratando hoy. Así es que a mí me gustaría que cuando se suba, ya sea a YouTube, ustedes puedan en los comentarios hablar un poquito más del tema, si les gusta, qué quieren, de qué quieren que traten, si tienen alguna incógnita que no se haya desarrollado, pues todo eso lo comentan en la página de YouTube. Así es que vamos a hacer un breve corte, pero retornamos de inmediato. Ustedes no se muevan. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular número 7176-84799. Con tus donaciones o pauta comercial nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este, tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Te esperamos. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través de Global 89.1 FM y su página www.radiomaria.org.do. Y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. Te esperamos. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Señores, feliz por este cafecito que nos acaban de traer. Luceta, Querida, café Las Petacas, excelente, buenísimo. bueno, Buenísimo. artesanal. Sí. Del pilón, como decimos, al envase. Aquí está, las petacas. Maravilloso. Y lo hermoso de todo esto, señores, vamos a valorar lo nuestro, hecho aquí, hecho en mi país. Así es que ya ustedes saben, le va a salir el número de teléfono donde pueden comunicarse, ahí en pantalla, para que puedan comunicarse con el distribuidor. Así es que ya ustedes saben, puro, natural, Recomendado 100%. y un olor Ujú. rico. Perdón, ¿eh? Buenísimo. Ahora voy con ustedes. Señores, para los que acaban de sintonizar, estamos hablando de el miedo y el duelo. Entonces, a mí sí me gustaría saber cómo afecta el miedo al cuerpo y a la mente. ¿De qué manera? Fíjate, cuando una persona tiene miedo, ¿cómo se pone el cuerpo? Se pone inmediatamente en posición de alerta. Ujú. Incluso se puede poner rígido a ver dónde es que viene, por ejemplo, el ataque
en este caso, o si por ejemplo está cerca, como dijimos hace un ratito, cerca de un precipicio, puede incluso empezar a temblar o ponerse fría las manos, Sí. ponerse Nos fría descontrolamos. nos descontrolamos. Generalmente la persona que tiene miedo a las alturas puede ponerse las manos frías, sentir frío en los pies también y puede sentir incluso algunos temblores. Por eso es recomendable que si usted tiene miedo a las alturas, no se acerque a nada que sea alto en este exacto. Pero, Luceta, yo conozco personas que sudan bastante la mano También, a propósito, como que crean esa ansiedad. Y no solamente la mano, sino también sudoración, Sí. corporal. Y te voy a decir algo, la mente se ofusca. Bastante. La mente se ofusca. O sea, porque cuando estamos bajo, no solamente el miedo, sino bajo emociones muy fuertes, nosotros nos desenfocamos. Podemos desenfocarnos y podemos, tener una percepción incluso desmedida de las cosas, porque el miedo en sí tiende a que podamos ver de forma desmedida lo que entendemos que puede ser el ataque o lo que nos puede estar amenazando. Sí, es como que uno se crea una imagen que no es real. Por ejemplo, como lo que estaba diciendo ahorita. La cucaracha. O sea, es algo desmedido. Cuando yo le salgo corriendo a una cucaracha, es algo desmedido. O sea, Exacto. porque yo no quiero que se me pose arriba. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si se posa arriba, ¿qué pasa? ¿Me voy a morir? Ay, pero ¿Me va a inyectar mira cómo yo veneno? estoy, ni imaginarlo. Sí, ni imaginarlo. Pero ahora mi pregunta, ¿por qué a veces uno le tiene miedo a una cosa y a otras no? Eso depende, porque es asunto de percepción. Es asunto, por ejemplo, estamos hablando de la cucaracha, le tengo miedo a la cucaracha, pero por ejemplo, yo no le tengo miedo a los lagartos. Ah, ni yo tampoco. Ni le tengo miedo a las abejas. Claro, las abejas pero te pueden mirándolo picar. en la pared, y las también. abejas te pueden picar. Ah, sí. ¿Te das cuenta? Sí, O sí. sea, es también algo muy subjetivo, pero recuerda también que hablamos hace un ratito que también se aprende por modelaje. Ah, sí, también. Eso es verdad. No, a mí me ha pasado que me he puesto a analizar, pero ¿por qué razón yo le tengo que tener miedo a eso? Y he tratado, porque por ejemplo, lo mío por inducción, lo de la culebra, pero he aprendido como a mirarla, claro, sin tocarla, pero no me da esa euforia que me daba antes cuando yo veía una culebra, porque mi mamá le tiene miedo a la culebra. Entonces yo pienso que eso fue que yo lo aprendí de Sí, ella. sí. Pero en el caso de la cucaracha no, ahí no, mira, ahí es un tema Y que yo déjame veo eso decirte volando. que es un buen ejercicio. Eso que tú haces, por ejemplo, quedarte mirándola. A ver. Enfrentarla, sí, porque fíjate qué sucede. ¿Te acuerdas que también hablé hace un ratito de que todo en la vida es la actitud con la que tú vas a enfrentar lo que te ponga la vida adelante? Claro. O sea, ¿qué voy a hacer? Sí. Con mi miedo. En este caso, dejemos la cucaracha a un lado o el lagarto a un lado. ¿Qué voy a hacer con mi miedo? Por ejemplo, si a mí me da miedo hablar en público, ¿qué yo voy a hacer con eso? Porque lo que yo hago con eso, ¿qué va a hacer la diferencia? Porque si en mi corazón está el yo comunicar y por miedo no lo hago, entonces ¿qué va a pasar? Buen punto. Y lo que yo recomiendo es lo siguiente. El asunto es el que crea que se va a ir el miedo, despídase. No se va a ir. No se ve el miedo. El asunto es el siguiente. Hágalo aunque sea con miedo. Mira, y eso verá. es real. Uno que tiene ya un tiempito en estos medios, uno nunca termina de bloquearse muchas veces, a veces con los temas, a veces pasan situaciones antes de entrar a cámara, que eso te va trabajando y tú estás haciendo el programa, pero tienes eso también en la mente. Y a veces te ofusca, te cierra, no te salen las palabras. El miedo es algo increíble. Sí, el miedo, si tú lo dejas, te arropa y te estanca. Sí. Entonces, lo que hay es que mirarlo cara a cara, conversar con él y decirle, amiguito, porque el miedo puede servirte también de impulso. Esa es la otra cara de él. Todas las emociones tienen dos caras. ¿Te das cuenta? Entonces, la otra cara es que si tú sabes cómo manejarlo, te puede servir de impulso. Bueno, lo voy a hacer aunque tenga miedo. Mira, hay una canción bellísima de Alberto Cortés, donde él habla de la primera vez que él pisó un escenario. Alberto Cortés falleció, creo que fue el año pasado, me parece. La primera vez que él pisó un escenario, y él decía que había que ver el miedo que él tenía. Y dice, y tantos años después, ¿saben qué? Aún lo sigo teniendo. Es que mientras estemos vivos y podamos razonar,
yo creo que eso siempre va a existir. Claro. Es parte de nosotros. Yo lo que creo es que hay que aprender a manejarlo. Claro. De hecho, conozco personas que nunca han trabajado por miedo a una entrevista, por miedo el saber que cómo va a conectar. Por miedo a salir a la eso. vida. Sí, sí, Y sí. te puedo sí. decir una cosa, a los amigos que nos están escuchando y que nos están mirando, no se le puede tener miedo a la vida. Los retos que la vida nos pone es sencillamente para que hagamos algo con ellos. Fíjate, yo siempre lo comparo ya que con que la vida a cada uno de nosotros nos da un juego de barajas y nos dice, mire, esas son tus barajas, juégalas como tú quieras. Y si tú quieres no las juegues, pero ya tú sabes que si las juegas o no vas a tener resultados diferentes. Claro que sí. ¿Ves? Todo es causa y consecuencia. Todo, exacto. Lo bueno ahora sería cómo nosotros podemos enfrentar esos miedos. ¿Qué hacer? Porque vivimos, lamentablemente, en un mundo donde todo ha cambiado, donde vemos países que lamentablemente a los que tenemos un poquito de fe, ya no existen las iglesias, la están tumbando, se habla de una tercera guerra mundial, estamos bombardeados por donde quiera con muchísimas noticias amarillistas y hay personas, y los otros días me di cuenta hablando con una amiga, que se descontrolan de una forma tal que no son capaces ni siquiera de poder escuchar una noticia, mejor no la ven. Sí. Porque se encierran en ese Fíjate, en ese porque miedo. tenemos que distinguir también entre el miedo y la fobia. Ah, sí, eso sí. ¿Mm? Te iba a preguntar ahorita la Sí, diferencia. porque el miedo es la emoción que surge de forma normal ante el reto, ¿verdad? Ujú. Pero la fobia es ya la exacerbación del miedo. Ya es algo casi patológico. Exacto. ¿Te das cuenta? Tú, por ejemplo, acabas de decir algo. Personas que nunca han trabajado porque le da miedo una entrevista. Ujú. Por ejemplo, yo supe de un caso, no sé si tú supiste una vez, aquí existía algo que se llamaba Dominicana de Aviación, una Sí, sí, línea sí, aérea, yo y supe yo de conocí una persona que esa persona trabajó muchos años en esa línea aérea. Cuando la línea aérea la cerraron, jamás volvió a trabajar porque él decía que Dominicana de Aviación le iban a abrir, que él iba a trabajar ahí de nuevo y que él nada más ¿En podía serio? y que él nada más podía trabajar ahí. He conocido personas así. ¿Te das cuenta? Entonces, Ujú. es asunto de que personas, como dije hace un ratito, que le tienen miedo a la vida, Ujú. que no aceptan el reto de la vida, que no le dan una respuesta a la vida. ¿Mm? Te voy a decir algo, Víctor Frankl decía que nosotros pensamos que somos nosotros quienes le preguntamos a la vida, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y es la vida la que nos pregunta todos los días, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y el ser humano le responde con sus acciones. Y esas acciones con las que tú vas a responder, lógicamente, en esas acciones tienes que enfrentar tus miedos. Es decir, como he escuchado, nosotros debemos manejar nuestras emociones, no dejar que las emociones... Y lo primero es para manejar esas emociones, es identificarlas. Tú tienes que ponerle nombre. Pero que a veces yo pienso que quizás por eso es que llegamos a la fobia, porque no saben identificar esas emociones. Mira qué es lo Y se dejan arropar. Mira qué es lo que sucede. Es que necesitamos hacer un trabajo de autorreflexión. ¿Por qué yo le tengo miedo a hablar en público? Esa es la pregunta. Primero, ¿qué es lo que yo siento? Ujú. Es la primera pregunta, al hablar en público. Entonces yo identifico mis emociones. Les pongo nombre, porque inmediatamente yo le pongo nombre. Ya yo sé lo que me pasa y yo lo puedo trabajar. Exacto. Pero si yo no sé ni siquiera qué es lo que me pasa. Ujú, ¿Mm? ujú. Entonces, inmediatamente yo sé que es miedo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me da miedo de hablar en público? ¿Qué es lo que podría pasar si yo hablo en público? ¿Que pasa una vergüenza? ¿Que se me olviden las cosas? Entonces, ¿qué yo podría hacer si eso sucediera? Es asunto, Jackie, de hacernos preguntas y darnos las respuestas. Y trabajar entonces sobre eso, Y la segunda parte, atrevernos. atrevernos. Sí, pero también me gustaría como enfocar el tipo de miedo, por ejemplo, de aquella mujer que es maltratada Ujú. y que ya se ha querellado bastante porque ha recibido amenazas. Acuérdate que la mujer que está en el ciclo de la violencia es una mujer que ya está enferma. ¿M? Ujú. Y que necesita ayuda. ¿Te das cuenta? No es solamente que vaya a delatar, es que también necesita
ayuda de un psicólogo o tal vez incluso hasta de un psiquiatra. Es ayuda mental, emocional que necesita esa mujer. Apoyo de quienes la rodean también. Claro. No dejarla sola. Pregunto yo ahora, como cosa mía, cuando esas personas, porque no ha sido mi caso, pero he visto tanto feminicidio que me preocupa, e incluso la diáspora, ¿verdad? Y lo están haciendo como constante, se va contagiando en diferentes países, pero al fin y al cabo dominicanos, de una forma u otra. Sí. Entonces me preocupa mucho. No sé si cuando tú te vas a querellar, hay una persona que tiene que ver con psicología y que te pueda tratar esa parte y dar seguimiento, porque debería. Si no es, o sea, no realmente no sé cómo funciona. Si estoy hablando de más perdón, pero entiendo que cuando una mujer va a querellarse, que quizás hay un departamento de psicología que, como tú bien lo dices, ya está enferma de por sí y necesita esa ayuda. Porque a veces esa misma mujer puede quedarse callada y no comentarlo a nadie. Ahora ella tiene que querer recibir la ayuda. Claro. Y tiene que ser constante en recibir la ayuda. Porque ¿cuántos casos nos han dado, Jackie, por ejemplo, de mujeres que ponen la querella, que asisten al psicólogo y después retiran la querella y vuelven con la persona? Sí, eso es un Entonces tema. Es asunto de que tiene que revisarse, es muy profundo, porque también hay que ver cuál es el significado en la vida de esa mujer, de ese señor. ¿Te das cuenta? Así es. También, o sea, ¿qué ha aprendido esa mujer en su casa que tal vez ve como algo normal el hecho de que la violenten? Sí, porque quizás ya se ha acostumbrado a esa vida. ¿Cuáles son sus miedos? Y lo ve como normal. Porque te voy a decir algo también. ¿Cuáles son sus miedos? Porque hay muchas mujeres que, por ejemplo, no saben que no pueden económicamente tal vez mantener los hijos y entonces se mantienen exactamente en ese círculo de violencia. ¿Por qué? Porque tienen miedo a salir a dejar a ese señor y qué va a pasar con ella y qué va a pasar con sus hijos. No, y que se sepa que también se ha visto en personas adineradas. También, muy adinerada. Claro. Señor, este tema está interesantísimo, pero nosotros nos debemos a unos compromisos. Ustedes no se muevan. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular número 7176-84799. Con tus donaciones o pauta comercial nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por tu espacio, Rescatando Valores, con Jackie Muñoz. Pues unidos somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Te esperamos. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida Canal 41, el canal católico de la familia. La Voz de María. Promesa NRC desde Estados Unidos. Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia. Radio María Dominicana a través de Global 89.1 FM y su página www.radiomaria.org.do. Y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. Te esperamos. Seguimos conversando con nuestra invitada Luceta Fernández. Luceta, ¿cómo nosotros podemos manejar una situación, una experiencia pasada? ¿Eso influye en nuestro presente, ese miedo? Claro que sí. Si ha sido, por ejemplo, una experiencia traumática, Exacto. Porque no es cualquier experiencia. Exacto. No fue que, yo pasaba por allí, un pajarito vino y me picó. Y ya, no. Sí. Tiene que haber sido algo que haya sido traumático, que haya sido muy significativo, que me haya marcado. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí lo que yo tengo que mirar es lo siguiente. Sí, puedo superarlo solo o si necesito ayuda profesional. Porque yo les voy a decir una cosa. A veces el miedo que tenemos es ir a buscar la ayuda profesional. Y tú sabes, y muchas veces no es miedo, muchas veces es vergüenza. Es vergüenza. Y yo le digo a la persona, pero es que no hay por qué sentir vergüenza por eso.
No hay. Porque a veces nos echamos la culpa del otro nosotros mismos. O sea, nos da vergüenza porque cargamos con una culpa ajena. Por ejemplo, yo no tengo la culpa de que esa persona sea violenta. Exacto. Eso es él, el dueño de eso. No soy yo. Entonces, Exactamente. lo que hay que hablar. Exactamente. Hay que saber cuál es mi responsabilidad y cuál es la del otro. Porque a veces también cargamos con responsabilidades que no son nuestras. En este caso, lo que tú estás diciendo, tú sabes. Pero sobre todo eso, si yo identifico que sola no puedo, busque ayuda. Que eso no hay por qué sentir vergüenza, ni usted va a ser menos por eso, ni mucho. Al contrario, eso se llama ser responsable. Y te voy a decir algo, creo que es la tercera vez que lo repito. Recuerden, los muchachos, los niños aprenden por modelaje. Si mis hijos ven a una madre responsable que busca ayuda, eso mismo van a hacer ellos. Yo les voy a estar enseñando el camino. Tú sabes que a veces afecta mucho nuestra sociedad, la posición, el poder. Y a veces tenemos también ese miedo de desprendernos de esa posición. ¿Entiendes? Entonces... El duelo por pérdida del estatus social. ¿Verdad? Claro, excelente. Claro, querida. Sí, porque fíjate, el duelo se hace por todo aquello que yo pierdo que es o ha sido significativo para mí. Entonces, si mi estatus social es significativo para mí y yo lo pierdo, lógicamente estoy en duelo. Exacto. Y eso se ve mucho, Jackie. O sea, por ejemplo, yo me puedo casar con un doctor, pero no con la persona, por ejemplo. Claro, porque tú te casas con la persona, Sí, pero influye en que sea doctor. Por ejemplo, ¿te das cuenta? Porque ese doctor lo invitan a muchos congresos, ese doctor tiene una vida social con otros profesionales muy activa, hay un estatus social diferente, posiblemente también entra lo económico que es diferente, ¿te das cuenta? Entonces, muchas mujeres entienden que es difícil. Sí, yo escuché una conversación de hombres que estaban hablando de que esa señora le había aguantado muchas infidelidades a su esposo, pero a la vez ellos decían, eso es porque él tiene dinero. Y yo, ¿cómo? Porque yo entiendo que el dinero ahí no debe influir, sino la dignidad de la persona. Fíjate, hay que también tener cuidado cuando uno escucha a las personas, porque son juicios de la persona, Sí, ¿sabes? sí. Puede ser que sea por el dinero, pero ¿sabes por qué otra cosa es? Exacto. Tal vez hay un amor, lo que ella entiende que es un amor muy grande, que en realidad es una dependencia muy grande, tal vez en otros aspectos. Pero basándolo en el tema precisamente de hoy, que es el miedo. Sí, claro. Entiendo que ahí no puedes tú, por ejemplo, estar con una persona, porque yo digo que la dignidad de la persona vale mucho y a la vez es como la gente que es prostituta, no solamente son los que van a los prostíbulos, tú te puedes prostituir por dinero también, Claro, y de esa forma también. Bueno, te voy a decir una cosa, yo siempre he dicho, y perdón a la radio audiencia, a veces yo peco por ser un poquito, tú sabes, que la prostitución no solamente está en las mujeres de ciertos sitios, o sea, Exacto. ni en hombres de ciertos sitios, Exacto. o sea, también, y eso se sabe, porque además tenemos que ver incluso programas de fuera, a muy alto nivel también existen. O sea, no es asunto muchas veces de dinero, No. sino asunto de otras cosas, Sí. en realidad. Eso es así. Pero eso es un tema de otro programa. Pero yo me pongo a pensar, ¿en algún momento el miedo puede ser beneficioso o siempre es negativo? No, acuérdate que te dije hace un ratito que el miedo, bien encausado, mirándolo de frente, puede servirte de motor. De motor para, espérate un momento. Tengo miedo, pero yo voy para allá. ¿Te das cuenta? Voy para allá. Es asunto de que tú no lo esquives, de que lo aceptes, porque eso es lo primero. Hay que aceptar. Tengo miedo, tengo miedo. ¿A qué que le tengo miedo? ¿Por qué que le tengo miedo? ¿Para qué me sirve ese miedo? Y cuando yo respondo ese para qué, ¿para qué que me sirve? Ay, pero este miedo para lo único que me sirve ahora mismo para estar estancado y para no lograr mi sueño. No, espérate un momentico. ¿Te das cuenta? Entonces, voy hacia adelante con miedo. Porque no es verdad de que no vas a tener miedo. Tú sabes, Siempre hay miedo. Siempre Siempre hay existe. miedo.
siempre existe. Y siempre nos van a temblar las manos, porque te digo algo, tú y yo estamos en estos medios hace muchos años, y tú sabes bien, como tú dijiste hace un ratito, que muchas veces nos sudan las manos, Jackie. Claro. Y más tú que eres también, no solamente presentadora de eventos, también, tú lo sabes. Sí, Es así. Es así. Sin embargo, ahorita habíamos hablado de la fobia. Yo tengo una amiga, una anécdota, Ajá. que íbamos a pasar por un túnel. Y gracias a Dios que yo dije, me voy a desviar y me voy por el túnel. Yo andaba con ella. Y ella, no, por el túnel. Y yo, ¿pero qué fue? ¿Qué pasó? No, yo no puedo. Y yo, pero cierra los ojos, ya te das cuenta que... Porque él era un atajo. Y esa muchacha se puso blanca, de todo ella se me iba a morir. Sí. Y yo, no, tranquila, yo mejor busco otra Mira, vía. yo les voy a confesar a ustedes que yo le tengo mucho miedo a las alturas. Lo mío es prácticamente fobia. Claro. Ujú. Y yo recuerdo una vez que mi mamá y yo, que Dios me la tenga en gloria, nos agarró un tapón en el puente de la bicicleta. Tú sabes que ese puente es medio estrecho. En el mismo medio del puente de la bicicleta. Y yo hacía así y miraba por aquí y ya tú sabes, se veía para allá abajo. Miraba para allá abajo. Y empezaron a sudarme las manos. Yo era que iba manejando y yo recuerdo que yo le decía, ay mami, me estoy sintiendo mal. Y mami me decía, mira muchacha, yo no sé manejar, no te pongas mal aquí. Eso es un lío. No. Tú sabes que... Es terrible. Perdona que te interrumpa. Tú sabes que me da miedo. Como que me ha llegado a hacer la imaginación que tú estés cruzando precisamente por el puente y haya de que un terremoto. Oye, eso en mi mente. Ah, ya Y lo que sabes. Tú supiste, ¿verdad? Sí, pero fíjate, ahí, esa parte que tú acabas de decir, por ejemplo, entraría en un miedo irracional. Exacto. Porque vayamos a pasar por un puente, hay un tapón, y que yo me vaya, y si hay un terremoto, ¿Te ya imaginas? lo que yo estoy además es agregando un sufrimiento innecesario. Exacto. Exactamente. Y me gustaría, en ese mismo tenor, trabajar lo que es un sufrimiento innecesario. ¿Qué técnicas podemos nosotros utilizar? Ok, por ejemplo, ¿qué técnica? Espérate. ¿Cuál es la posibilidad de que haya un terremoto en este momento? O sea, es irme a la lógica, es volver a mí. ¿Te das cuenta? Es tratar de enfocarme en ese momento, enfocarme. ¿Para qué? Para poder autorregularme. ¿Tú te imaginas que yo me hubiera puesto mal en medio del puente de la bicicleta y mami sin saber ¿Tú manejar? te imaginas? O sea, es asunto de autorregulación. Sí. Pero yo creo, Jackie, que la invitación en realidad es a revisar nuestros miedos, a saber lo que es un miedo racional y un miedo irracional, a saber de dónde viene, de dónde procede, cómo se generó. ¿Mm? Sí, pero también igual me gustaría las técnicas para las fobias, porque bien Una fobia hay que buscar ayuda. Mira, tú sabes, por ejemplo, esas máquinas donde se hacen estudios, Ujú. que tú te encierras como una cápsula y hay muchas personas que se ponen mal. Claro. Y es verdad que Acuérdate que al principio yo te dije que uno de los miedos científicamente, o sea, comprobado de los seres humanos es estar encerrado en espacios pequeños. ¿Ves? De la mayoría, no te voy a decir de todo, pero dicen los estudios que la mayoría de los seres humanos, las alturas, claustrofobia, espacios pequeños, ¿te das cuenta? Animales, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta, y la voy a dejar en el aire porque tenemos que pausar ahora, ¿se debe ir a un profesional para que te ayude en ese sentido? Si es una fobia, sí. Ok. Si es una fobia, Bueno, pues sí. ya está contestada. Señores, nos debemos a una pausa. Ustedes no se muevan. Continuamos. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular número 7176-84799. Con tus donaciones o pauta comercial nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Te esperamos. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida Canal 41, el canal católico de la familia. La Voz de María.
Promesa NRC desde Estados Unidos. Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia. Radio María Dominicana a través de Global 89.1 FM y su página www.radiomaria.org.do. Y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie NC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. Te esperamos. Gracias por continuar hasta el final ya, porque este es el último bloque de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Señores, Enmiendas del Hombre es un espacio diseñado para que tú vayas a orar acompañado de todas esas oraciones que te llevan a Dios. Es un espacio hermosísimo donde tú puedes enmendar tu corazón y ponerlo alineado a la presencia del Espíritu Santo y acompañarte en todas tus oraciones. Enmiendas del Hombre. A mí me encanta porque tú orar conjuntamente con este espacio es como que entrar en ese aposento alto. Así es que ya ustedes saben. Y ya para concluir con nuestra querida hermana Luceta, que le he sacado y teníamos otros temas más, pero se va a quedar para un segundo programa. Pero me gustaría saber ese miedo a un diagnóstico catastrófico. ¿Cómo manejamos eso? Mira, el miedo en general a la enfermedad es un miedo que nos acompaña. Y fíjate lo interesante, todos nos enfermamos, todos morimos. Pero como te dije al principio del programa, generalmente uno siente que se enferma el otro, pero no yo. Se muere la mamá del otro, pero no la mía. Exacto. Entonces tendemos como mentalmente a eternizarnos o a verlo lejos, tú sabes. Y a todos nos puede tocar. Entonces fíjate, cuando hay un diagnóstico de una enfermedad catastrófica es muy duro. Es muy duro para el paciente y es muy duro para la familia también. Sí. Entonces es ese miedo. ¿Por qué viene ese miedo? Porque, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer. El cáncer es sinónimo generalmente de que, o generalmente lo asociamos con ¿qué? Con la muerte. No, que esa palabra es fuerte decirlo. Exactamente. Y también mentalmente, ¿qué hacemos? Hacemos un proceso. Un proceso, mentalmente miramos la quimioterapia o la radioterapia o la cirugía, la caída de pelo, el desgaste físico. ¿Te das cuenta? Las náuseas, todo lo que tiene que ver con el tratamiento del cáncer. Entonces, es eso, que no queremos vernos enfrentados a estas cosas. No, cuando viene el diagnóstico de un cáncer, generalmente temblamos. Y yo te voy a hacer una cosa, yo voy a aprovechar el momento porque es un momento, con una persona diagnosticada, un momento de mucha vulnerabilidad. Sí. Entonces, hay que saber cómo dar las noticias. Hay que saber, y sobre todo hay doctores que son tan crudos y fuertes. Ando cacareando desde hace mucho tiempo. Por eso, ¿verdad? La humanización de los servicios médicos. O sea, el ser humano es más que el número de un expediente, es más que el número de una cama, de una sala. ¿Te das cuenta? Es más que eso, por favor, vamos a entenderlo. Sí, porque no es que no lo sepa, tienes derecho a saberlo porque eso es lo que dicen los doctores. Exacto. No es que no lo sepa, es como decírselo. Es la forma. Yo siempre relato un hecho verídico, que siempre digo que no peco, porque ni digo el nombre ni del paciente, ni del médico, ni de nadie, claro. Pero sí sucedió de una persona que llegó hasta mí, óyeme, con todas las emociones encontradas en una crisis. ¿Por qué? Porque le diagnosticaron un cáncer de mama. Y le preguntó a su oncólogo acerca de la quimioterapia y que qué podía suceder. Entonces el oncólogo le explicó lo que podía suceder y al final le dijo, también puede suceder que en una quimioterapia te mueras. Pero no hay problema, que a mí nunca se me ha muerto un paciente por eso. ¡Wow! Dios mío. O sea, entonces es una manera muy cruda. ¿Te das cuenta?
A mí me hubiese gustado saber si a esa persona, a ese médico en sí, le hubiese gustado que a él o a alguna persona que él ha llamado le dijeran una cosa así. Entonces hay que humanizar los servicios médicos, como tú bien dijiste. No es que no se diga, hay que decirlo, pero hay que ver la forma en que se dice. Porque ya de por sí hay mucho miedo, hay mucha angustia, hay mucha tristeza, hay mucho dolor. Hay que entender que la persona que es diagnosticada con una enfermedad, no solamente cáncer, con cualquier enfermedad, es una persona que posiblemente va a entrar inmediatamente en duelo por su salud. ¿Te das cuenta? Y sus familiares también van a entrar en un duelo por la salud de esa persona amada. Entonces, por favor. Yo no sé qué es lo que pasa, porque antes los médicos, no voy a pecar de que sean todos así, pero había un voto de vocación y había más humanización. Claro. No sé qué es lo que pasa, que el mundo es verdad que ha cambiado bastante, pero hay personas que son tan toscas y que yo entiendo que a veces escogen esa profesión quizás por ganar dinero o quizás por tener fama. Porque a veces en el comportamiento que uno ve no es realmente el más indicado. Y fíjate, no podemos entrar a todo el mundo, lógicamente en la misma caja, no, pero sí estoy de acuerdo contigo de que se está viendo mucho. Sí. Ahora, hay muy buenos médicos que son muy humanos, que sí de verdad toman en cuenta la humanidad. Te voy a decir algo, ahora que dije así, me acordé de nuestro querido padre Anthony. Ay, saludos para el padre Anthony. Para el padre Anthony, caramba, de él aprendí una frase, primero lo humano. Así es. Eso es lo primero, Jackie, lo humano. No, que hoy por ti, mañana por mí, y que todos tenemos ese vínculo familiar. Hoy le puede pasar, puede ser un familiar del médico, como tú dijiste ahorita, y haría lo mismo cuando es alguien que le duele de verdad. Exactamente, eso es lo que tenemos que pensar. Mira, ahí entra algo que se llama empatía. Empatía. Es más, con esa empatía y con esa vocación de servicio y hasta con ese amor, nosotros podemos acompañar a esa persona en sus miedos. Podemos ponérselo más fácil. Decirle, mira, comprendo que sientes miedo, pero tranquilo o tranquila, no te preocupes, que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance. O sea, es darle ánimos a esa persona. Yo conozco médicos que dicen que a su familia no son capaces de operar. Médicos cirujanos. Sí. Dice, claro. Yo lo mando con otro y yo doctor. Lo entiendo, claro. Y eso es entendible, totalmente entendible. Pero fíjate, un buen paliativo para el miedo, por ejemplo, a un diagnóstico, es esa empatía. Claro. Esa persona sentirse acompañada, sentir que no está sola en ningún aspecto, tanto en el aspecto médico como también en el aspecto familiar, en el aspecto de los amigos que lo acompañen y lo sostengan. Eso es así, y hacerle ver que aunque tenga esa enfermedad catastrófica, no quiere decir que vaya a perecer. ¿Verdad? Exacto. Que puede superarlo y que está acompañado de un buen médico y le está dando el 100% para que así sea. Ya el paciente va a ver ese diagnóstico de otra forma. Claro. Se va a poner de una forma positiva. Y antes ya, de concluir, algo que me llegó a la cabeza así de repente, y es el acompañamiento de una persona cuando tiene una pérdida. A veces vamos a darle el pésame. Y lástima que estamos terminando. ¿Tuviste una publicación que yo hice ayer, Jackie? No me di cuenta. Que yo dije que yo voy a dar un taller acerca de cómo dar malas noticias. Y también acerca de cómo dar el pésame. Sí. Y alguien me escribió, cuando hice esa publicación, alguien me escribió y me dijo, me da tanta rabia cuando yo oigo personas que dicen, tengo que ir a tal funeraria a cumplir. Óiganme, miren, lo de cumplir déjenlo, porque lo de cumplir parece como una obligación. ¿Te das cuenta? Yo sé que es algo que se dice mucho desde hace muchos años, tú sabes, pero eso de ir a cumplir parece como yo voy obligado para que me vean, para que después no hablen. Y que se ha convertido en un evento social también. Por favor, tú lo sabes que sí, eso da para un programa, los ritos funerarios. No, tenemos otro programa, no te preocupes, que vamos a tener que darlo. Entonces lo que te iba a decir es, yo puse que voy a dar un taller de cómo dar malas noticias. Sí. Tú ves, porque a veces el sufrimiento
se agrava por cómo te dan la noticia. Así es. O como te dan en caso de fallecimiento la condolencia. Así es. Señores, este programa estuvo buenísimo en el día de hoy. Ya ustedes saben que queda colgado en la página de YouTube y en las diferentes plataformas que sale, donde vamos a estar proyectándonos. Gracias a todos ustedes. Les pido que sigan en la programación, que está buenísima. Dios les bendiga y gracias por la sintonía. Gracias, Luceta, por estar aquí. Querida Y Jackie, donarnos tu tiempo. gracias a ti por invitarme. Dios te bendiga. Ustedes hasta una próxima. Bye. Bye. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.